Su mejor producto no se vende aunque usted sepa que es de calidad superior y que debería volar de los estantes. ¿Siente que todo el dinero que invierte en redes sociales se pierde sin traer ni un cliente nuevo que realmente compre y vuelva? La respuesta es clara y va directo al grano. Usted está cometiendo dos errores graves que frenan el crecimiento de su negocio. El primero es concentrarse solo en ventas a corto plazo, usando trucos como descuentos constantes y promociones relámpago que dan dinero rápido pero no crean clientes fieles. El segundo es creer que el marketing se reduce a subir publicaciones bonitas en vez de armar una estrategia sencilla que conecte con las necesidades reales de la gente y que genere retorno verdadero en su bolsillo. Estos dos errores son más comunes de lo que imagina. La mayoría de los dueños de pequeños negocios y emprendedores trabajan duro, ofrecen algo nuevo y aún así ven como las ventas se estancan o bajan, mientras los gastos siguen subiendo. No es que su oferta sea mala, es que falta el equilibrio entre lo que genera dinero hoy y lo que construye un futuro sólido. Déjeme contarle la historia de Roberto, un empresario como usted. Roberto tenía una cafetería pequeña en una ciudad de provincia. Preparaba el café más rico de la zona, con granos seleccionados, recetas propias y un ambiente cálido donde la gente se sentía como en casa. Los pocos clientes que llegaban por recomendación quedaban encantados y decían que era el mejor café que habían probado, pero las ventas no alcanzaban para cubrir la renta, los proveedores y los sueldos. Roberto se sentía frustrado, invertía horas en mejorar el producto y aún así el local estaba medio vacío. Decidió invertir sus ahorros en una agencia de publicidad. Los expertos le crearon perfiles atractivos en las redes, con fotos profesionales de las tazas humeantes, colores vivos y textos cortos. La estrategia fue clara, publicaciones diarias y descuentos constantes. Café del día al 30% de descuento. Lleva 2 y paga 1. Al principio Roberto se emocionó. Llegaron nuevos clientes atraídos por las ofertas, las ventas subieron un poco y pensó que por fin las cosas cambiaban. El teléfono sonaba más, la caja registradora se movía, pero el impulso duró solo unos meses. Los clientes que llegaban por el precio bajo compraban una vez y no volvían. No pedían el mismo café la semana siguiente, no traían a sus amigos ni a su familia. Roberto notó que nadie hablaba de la calidad de los granos, del esfuerzo por apoyar a los productos locales o de la atención personalizada que él daba. Seguía gastando en más anuncios y más publicaciones bonitas para mantener el ritmo, pero el dinero salía más rápido de lo que entraba. Al final del año tuvo que cerrar las puertas. Su café excelente quedó en el olvido porque nadie conocía realmente la marca. Mientras tanto, una cafetería similar a pocas cuadras crecía mes a mes. Su dueño usaba promociones ocasionales para atraer gente nueva, pero dedicaba tiempo a contar la historia completa. Videos cortos del proceso de tostado, testimonios reales de clientes y mensajes que mostraban el valor verdadero. Esa cafetería tenía clientes que volvían solos y recomendaban el lugar sin que hubiera una oferta. La historia de Roberto se repite en miles de negocios, panaderías que cierran después de depender de liquidaciones, talleres que ofrecen descuentos permanentes y pierden margen, tiendas de ropa que ven cómo la gente llega solo en temporada de rebajas. Y quizás usted la vive ahora. ¿Ha lanzado una promoción y ha visto un pico de ventas que dura solo días? ¿Ha pagado por imágenes atractivas que generan comentarios pero no llenan su caja? Esa frustración es real y duele porque usted pone el corazón en su empresa. Yo soy Laura y durante los últimos años he trabajado mano a mano con decenas de dueños de pymes y emprendedores como Roberto y usted. Entiendo perfectamente su realidad. Sé lo que es preocuparse por pagar la nómina, los proveedores y la competencia todos los días. Mi enfoque es práctico. Conozco la teoría del marketing, pero la traduzco a acciones simples que caben en el presupuesto y en el tiempo de un negocio real. He visto cómo el marketing mal entendido destruye sueños y cómo un enfoque equilibrado multiplica las ventas y da estabilidad. Por eso estoy aquí, hablándole de negocio a negocio, como una aliada que quiere que usted crezca. En este video vamos a ver exactamente cómo lograr el balance entre ventas a corto plazo y crecimiento de marca. Le explicaré por qué uno sin el otro lleva a la frustración, cómo identificar si usted está cayendo en esos dos errores y sobre todo, cómo implementar una estrategia básica y letal sin necesidad de gastar fortunas ni aprender palabras complicadas. Al final entenderá que todo esto es sentido común aplicado a su día a día. Empecemos por las dos caras de la moneda.
Las ventas a corto plazo son las acciones que traen dinero rápido a su cuenta. Imagínelas como el cartel grande que pone en la puerta de su local. Oferta especial hoy. Esa señal atrae a la gente que pase en ese momento, hace que entren y compren y le den el efectivo inmediato para pagar facturas. Proveedores o sueldos. Es indispensable porque el negocio necesita flujo de caja constante para seguir abierto. Sin ventas rápidas, muchos cierran antes de llegar al segundo año. Pero si solo vive de eso, se crea un problema grande. Los clientes se acostumbran a comprar solo cuando hay descuento. Ya no valoran la calidad real de su producto. Su oferta se convierte en algo que se elige por precio, no por lo que realmente ofrece. Los márgenes bajan y mañana se van con la competencia que baje más. Pregúntese con honestidad, ¿cuántos de sus clientes actuales compran regularmente sin que usted les ofrezca algo extra? Si la respuesta es baja, es señal de que está dependiendo demasiado de las ventas cortoplacistas. El crecimiento de marca, en cambio, es construir la reputación que hace que la gente elija su negocio, aunque no haya oferta. Es lo que la gente dice de usted cuando no está presente. Piense en esa tienda de barrio donde todos van porque saben que el servicio es honesto, la calidad es constante y la atención es personal. Esa marca genera clientes que vuelven solos, que pagan el precio completo porque ven el valor y que traen a otros sin que usted gaste un peso más. Es la inversión que paga con el tiempo y reduce la necesidad de descuentos constantes. El poder está en combinar ambos. Use las ventas rápidas para mantener el flujo de caja sano y la marca para convertir esos clientes nuevos en fieles. Cada promoción debe reforzar el mensaje de valor. En lugar de solo gritar 50% de descuento, diga: pruebe la calidad que dura toda la vida esta semana con precio especial. De esa forma atrae gente nueva y al mismo tiempo construye confianza. Para evitar los errores, mire el primero: el abuso de trucos de ventas rápidas. Las promociones son útiles en momentos puntuales, como para lanzar un nuevo producto o limpiar inventario. El problema es cuando se convierten en la única herramienta. Cada descuento constante dice al cliente: mi producto no vale el precio normal. Eso erosiona su margen y atrae compradores oportunistas. Corrija esto usándolas con moderación y siempre ligadas a mostrar el valor real. El segundo error es el de las publicaciones bonitas sin fondo. Muchos creen que con una foto linda y un texto motivador ya están haciendo marketing, pero eso es como poner un letrero bonito en la vitrina sin hablar con los que entran. No resuelve problemas ni genera conexión. Sus publicaciones deben responder a lo que su cliente se pregunta: ¿por qué elegirte a ti? ¿Cómo me ayuda esto en mi vida diaria? ¿Por qué vale la pena? Para implementar el balance sin gran presupuesto, siga estos pasos simples. Primero, defina claramente a su cliente ideal. No intente venderle a todo el mundo. Describa en una hoja quién es esa persona, qué problema tiene y cómo usted lo resuelve. Segundo, tenga un mensaje claro y consistente que cuente la historia de su negocio, qué lo hace diferente y por qué importa. Tercero, mezcle su contenido. Dedique el 70% a construir marca con videos reales, testimonios y detrás de escenas. El 30% a ofertas directas. Cuarto, use lo que ya tiene: su celular para grabar, su local para fotos auténticas. Quinto, mida lo que realmente importa, no mire solo los likes. Calcule cuánto le cuesta traer un cliente nuevo. Si gasta 50,000 pesos en un anuncio y trae 10 clientes, cada uno le costó 5,000 pesos. Luego vea cuánto compra ese cliente en promedio y cuántas veces regresa al año. Eso es el retorno real de su inversión. Lleve un registro sencillo en una hoja o en un celular que diga gasto en marketing versus ventas generadas. Eso le dará claridad para ajustar y no desperdiciar su dinero. Cuando equilibra ambos lados, su negocio tiene caja hoy y un futuro fuerte. Los clientes llegan por la promoción, se quedan por la marca y vuelven porque confían. Es sentido común: atraer, dar valor y retener. En resumen, no tiene que elegir entre ventas rápidas o marca. Las dos trabajan juntas y usted puede lograrlo paso a paso, empezando desde hoy. El marketing bien hecho no es complicado, es aplicar inteligencia al mundo real de su negocio. Usted ya tiene el producto o servicio. Ahora solo necesita la estrategia equilibrada para que la gente lo conozca y lo elija. Si este video le dio claridad, comente abajo qué error cree que está cometiendo más en su negocio: las ventas cortoplacistas o la falta de estrategia de marca. Por último, suscríbase al canal para recibir más consejos prácticos que realmente mueven las ventas. Gracias por acompañarme hasta aquí, nos vemos en el próximo video.